Todo listo y lo único que falta es que el burócrata parece que no está, que ya cambiaron de puesto y ese es el problema. Mr. Salinas Господин Salinas, другой Salinas. is the chairman of Grupo Сколько Salinas. у вас Председатель Salinas? группы Salinas компании. Сколько How у вас? many Salinas is there? Not very many. Este es el bueno. Вот это правильный Salinas. Вот это правильный Salinas. Привет, рад познакомиться. Bienvenido a México. Добро пожаловать в Мехико. Es un honor que esté con Для nosotros. нас большая честь. Тогда познакомьтесь с нашим здесь. Вот. How do you do? Hello. А вот этот наш Салинас. He says, this is our Salinas. Sí, porque usted habla español. Comprende español, sí. Hablo un poco. Yo sé que él tuvo unas reuniones muy importantes con el expresidente Salinas, que sí es amigo. Привет ему. Я передай. знаю, что вы встречались в свое время с Да, Салинасом, да. мне это Не раз, известно. не раз. And please say hello to him. Yes, I will. Best regards from the president. Передайте ему привет. Best regards. Thank you, thank you. Скажи, Горбачев бежал, уже старый, но бежал, думал, что ты приедешь. Tell him Gorbachev Начал. was an old man, Но глаза его but бегали, он не he мог найти. expected to see you, and it's unfortunate that he didn't. Muy bien, muy bien. Is this his first time in Mexico? Ahora sí. Señor Salinas, ¿pueden saludarse para la foto? Saludar para la foto, chicos. Кто скажет чиз? Muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir. Gracias. Bien, Sergio. I visited several times, 4 or 5 times. I'm very glad. So Очень you рад. like? You enjoy? Нравится Мексика? Сила с Салинасом, с Фоксом встречали. I met with President Salinas when he was president, with President Vicente Fox when he was president. So several times. А еще? Cuidado con la puerta, por favor. Sí. And then the president. Cedillo. 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 The president is saying in every country. Пресса, она одинаковая. Да, да. Vamos por acá. Cuidado. Hola. Ну что ты будешь? ¿Qué hubo? Ricardo, Bueno, muy buenas noches. Yo soy Gloria Pérez Jácome y a nombre de Caminos de la Libertad les doy la más cordial bienvenida a este evento. Es la 7ª premiación al concurso por ensayo y también la entrega al reconocimiento Una vida por la libertad. Vamos a iniciar esta premiación otorgando los reconocimientos a aquellos participantes que por la calidad de sus ensayos recibieron de parte del jurado una mención honorífica. Ellos están en estricto orden alfabético. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos los que están en el escenario. La primera de ellas, la primera de las menciones, es para Tomás José Chacón Santana. Un aplauso, por favor, para él. Tomás es coordinador del programa de Economía para Jóvenes y Niños del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE para la Libertad y recibe esta mención por el ensayo Propiedad Privada, Garantía de la Libertad Bolivariana. Muchísimas felicidades. La siguiente mención honorífica es para Guillermo Lustó. Por favor, pasar al escenario. Guillermo es presidente del Inter-American Institute for Democracy y el ensayo se titula El devenir de la libertad en América Latina. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. El turno es para Jorge Peña Vial, quien recibe por segunda ocasión una mención honorífica. Jorge es director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes.
y esta vez recibe mención por su ensayo La libertad y objeciones de conciencia. Muchísimas felicidades. La última de las menciones honoríficas pertenece a Alberto Quintero Soriano. Alberto fue ganador hace algunos años en el concurso Caminos de la Libertad para jóvenes. Su ensayo se titula La pérdida de la unidad, un argumento pragmatista para replantear la libertad. Enhorabuena. Esta es la segunda ocasión en que Caminos de la Libertad para la Libertad otorga un premio único para estudiantes. El ganador de esta edición viene del estado de Veracruz. Muchas felicidades para él. Él es Canek Sandoval Toledo. Canek se lleva $5,000 por la obra La condición humana, ensayo sobre el sentido de la libertad. Muchas felicidades. Y llegó el momento de premiar a los 3 primeros lugares de este 7º concurso de ensayo. El tercer lugar, ganador de $5,000, es para Axel Kaiser. Si sube, por favor. Axel es candidato a doctor en filosofía de la Universidad Heidelberg en Alemania. Es autor de un par de libros y columnista en medios de Latinoamérica. Axel gana el tercer lugar con el ensayo Liberalismo, el verdadero y el falso. Desafortunadamente, nuestro segundo lugar no nos pudo acompañar hoy. Martín Krause va a recibir de cualquier manera los $10,000 como premio por su ensayo Libertad y Pobreza. Y el primer lugar, quien recibe $15,000, es para Guillermo Rodríguez González. Guillermo es profesor de Economía Política en el Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales de Caracas e investigador del Instituto Libertad y Prosperidad. Recibe este premio por el ensayo Libres de Envidia, la legitimación de la envidia como axioma moral del socialismo. Y vamos a invitar a Guillermo Rodríguez a que por favor nos dirija unas palabras. Buenas noches, damas y caballeros. Es para mí un gran placer y un honor dirigirme a ustedes un instante. Quiero, ante todo, agradecer al señor Salinas y al Grupo Salinas por el notable e importante esfuerzo de mantener durante 7 años el concurso Caminos de Libertad como una de las muchas cosas que hace el Grupo Salinas en estas áreas, en defensa e investigación de la libertad, con Caminos de la Libertad, Fomento Cultural Salinas, cosas de las que hasta en Venezuela tenemos conocimiento. Es un gran honor para mí encontrarme con el último presidente de la Unión Soviética. Y es muy interesante porque lo único que puedo decir acerca de mi trabajo es que generalmente hablamos cosas muy hermosas acerca de la libertad. Muchos y muy brillantes autores han dicho cosas extraordinarias, pero la que a mí más me ha impresionado a lo largo de mi vida la dijo Gandhi, y fue que solamente se nos concederá la libertad externa, la libertad exterior, en la medida que seamos capaces de cultivar nuestra libertad interna. El único mensaje que yo les puedo dejar, si desean leer mi ensayo, junto con otra serie de ensayos extraordinarios que lo acompañarán en el libro, es que los verdaderos enemigos de la libertad no son los problemas políticos, ni los intereses, ni las situaciones. Los verdaderos enemigos de la libertad están en la mente y en el corazón de los hombres. Son los vicios y las pasiones que nos alejan de nuestra verdadera libertad interior. Sin libertad interior, somos esclavos de pasiones primitivas, y los esclavos de pasiones primitivas son incapaces de construir sociedades libres y prósperas. Solamente en la medida que seamos capaces de ser amos de nuestras pasiones, seremos hombres libres y construiremos sociedades prósperas y pacíficas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo Rodríguez por estas palabras a nombre de todos los ganadores de este 7º concurso de ensayo.
Y a continuación quisiera por favor pedirle al señor Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad, que haga uso de la palabra. Gracias, Gloria Pérez Jácome, y el futuro bienvenido también. Gracias por apoyarnos. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. La lista es enorme, señores embajadores, gracias por estar aquí. Tenemos a personalidades del mundo político, tenemos a personalidades del mundo intelectual. Gracias por darnos estos momentos para celebrar la libertad, para celebrar también a un luchador por la libertad. Algunos personajes llegan a ser participantes de la historia, pero otros son forjadores de la historia. Mikhail Gorbachev pertenece a esta última categoría. Mikhail Sergeyevich nació en Stavropol en 1931, en el seno de una familia de trabajadores agrícolas. Le tocó vivir el desplome de la producción agrícola y el hambre de 1931-1932, cuando el régimen de Stalin llevaba el control de la Unión Soviética. Fue testigo también de los abusos del régimen stalinista. Sus dos abuelos, por parte de padre y de madre, fueron detenidos por acusaciones políticas infundadas. Mikhail Gorbachev trabajó en el campo y su inteligencia le permitió después estudiar Derecho en la Universidad de Moscú, la máxima casa de estudios de la Unión Soviética. Se integró primero al Komsomol, después al Partido Comunista. Komsomol es la Liga de Jóvenes Comunistas, y ascendió con gran rapidez en la estructura de la organización. En 1985, cuando fue electo secretario general, máxima posición política en el partido político y en la URSS de aquel entonces, era de hecho el miembro más joven del Politburó. Más tarde fue nombrado presidente de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev heredó una economía poco productiva, una economía con poco crecimiento, y como gobernante impulsó dos políticas cruciales: la perestroika, que buscaba reestructurar la economía de la URSS, otorgando mayores libertades de mercado, y la glasnost, una apertura política de información y de expresión. Al contrario de sus predecesores al frente de la URSS, Gorbachev decidió no intervenir cuando varios países de Europa Oriental tomaron la decisión de cambiar su forma de gobierno y adoptaron regímenes más liberales. En 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a las reformas que estaba realizando. En agosto de 1991, y conversaba yo con el embajador Morozov de Rusia sobre todo lo que pasó en ese agosto de 1991, un tiempo histórico allá precisamente en Rusia, se registró un golpe de Estado que lo puso a él con su familia en arresto domiciliario. El golpe fracasó en parte gracias a la resistencia, ustedes lo recordarán, de Boris Yeltsin, presidente de Rusia, y además de la resistencia del pueblo moscovita. Sin embargo, un proceso profundo de cambio estaba ya en marcha. Para fin de ese año, la Unión Soviética había dejado de existir. La vida en libertad no es fácil. Las antiguas repúblicas de la URSS, y en especial Rusia, tuvieron enormes dificultades para adaptarse a una vida de libertades después de 7 décadas de un régimen comunista. Con el paso del tiempo, sin embargo, Rusia y otras repúblicas han venido construyendo las instituciones de una democracia de mercado. A pesar de las críticas que se han hecho al proceso, que han sido muchas, siempre hay enemigos para estos procesos de cambios, pocos son los rusos que preferirían regresar a los viejos tiempos. Gorbachev pudo haber optado por mantener las estructuras de la vieja Unión Soviética. Tomó la decisión más riesgosa, la de impulsar una reforma de fondo. Esto quizás hizo que su paso por el poder fuera más breve de lo que era común en aquel entonces, pero le permitió realizar una transformación histórica, no solamente para su país, sino para el mundo. En Caminos de la Libertad, un proyecto de Grupo Salinas, buscamos promover la discusión precisamente sobre este concepto, la libertad. Hemos encontrado esfuerzos para impulsar la libertad bajo ideologías políticas muy distintas. En los últimos años, por ejemplo, hemos otorgado el premio Una Vida por la Libertad a un socialista, el expresidente del gobierno español, Felipe González, y a un liberal,
el escritor peruano Mario Vargas Llosa. En esta ocasión nos toca galardonar a un hombre que desde el Partido Comunista y el gobierno de la URSS abrió los caminos de la libertad a cientos de millones de personas en el mundo. Hoy más que nunca es importante que seamos conscientes de la importancia de la libertad. Dos de nuestros premiados en el concurso de ensayo, Caminos de la Libertad, son venezolanos y no recibieron permiso para adquirir dólares para venir a esta premiación. Sus bolívares, por otra parte, pues no son aceptados fuera de Venezuela. Y esto me recuerda algo muy importante. Las restricciones económicas se convierten en una forma de coartar la libertad personal. Joanny Sánchez, la bloguera cubana que fue finalista en uno de nuestros concursos, fue detenida este año durante varios días por un delito, el delito de cubrir como periodista un juicio que se estaba llevando en Cuba. En México, la guerra contra las drogas ha sido utilizada como pretexto para limitar las garantías individuales también. Yo entiendo que la libertad es incómoda. Muchos en Rusia, en México y en otros países recuerdan con nostalgia los tiempos en que el Estado pretendía controlar todos los aspectos de la vida cotidiana. La libertad genera incertidumbre y puede llevar a errores, pero hay una diferencia enorme entre los errores que se cometen en un régimen autoritario y los que se cometen en una sociedad libre. Y lo más importante es que en un país libre aprende de sus errores y puede corregirlos. Yo quiero agradecer, nunca me cansaré de hacerlo, el generoso apoyo que Ricardo Salinas Pliego le ha dado a Caminos de la Libertad. Y a Berta Pantoja y a todo el resto del equipo que han sufrido tanto en estos últimos días, les agradezco su dedicación. A Mikhail Gorbachev, el hombre que desde el poder en un régimen comunista tuvo el valor de impulsar una reforma histórica, el hombre que abrió de manera dramática el campo de las libertades, a él le agradezco haber venido a un país deseoso de aprender de la experiencia de una de las transformaciones más importantes en la historia universal. Por eso, para nosotros, es un orgullo que Mikhail Gorbachev sea el recipiente de este nuevo premio, Una vida por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Sarmiento, gracias por sus palabras y también por este gran proyecto. Y precisamente, como decía el señor Sarmiento, en esta ocasión el premio Una vida por la libertad se le otorga a un hombre que precisamente por su creencia en la libertad cambió la historia del mundo y también la historia de millones de personas, el expresidente Mikhail Gorbachev. Solicitamos al expresidente de Rusia que por favor haga uso de la palabra y al mismo tiempo yo invito a todos ustedes a que por favor hagan uso de sus equipos de traducción simultánea. Уважаемые дамы и господа, Señoras, я всех вас yo приветствую в этом los зале. Для меня, конечно, особое saludo a todos. Para mí, por честь и supuesto, es un gran удовольствие honor находиться здесь, y honor y placer estar aquí премии. debido a esta ocasión de otorgamiento del premio a mí. Премию Yo recibo за este с premio таким интригующим que названием и tiene обязывающим este nombre tan во имя свободы. impresionante, La vida por la libertad. Спасибо. Es Я impresionante. Muchísimas согласен gracias. с этим. Yo estoy de acuerdo Если con бы esto. я не был согласен, я бы Si yo no попросил estuviera de или acuerdo, изменить, или definitivamente yo pediría que Нет. lo cancelarían, que lo отменить cancelaran. это. Это величайшее Pero счастье. no, en realidad es un gran honor Участвовать в борьбе за свободу. participar por la lucha por la libertad y además recibir este reconocimiento Документов, которые y нам, вот estos всем, documentos вручили. que a Я todos nosotros коллег nos поздравляю. entregaron. Yo se los agradezco Очень enormemente приятно. y es un gran placer para mí. Мне особенно приятно, что она вручается мне в Especialmente Мексике, es muy agradable para mí recibirla en México. страну, которую Es я un país сначала que yo по школе и desde el университету principio, todavía en la escuela, en la Знал. universidad, conocía и
Y en Rusia adoran México. Incluso no podíamos entender por qué, pero después con el tiempo ya entendimos por qué. Lo que pasa es que tenemos muchas coincidencias históricamente, sobre todo en el siglo XX. Yo ya había estado en México, en este país, en diferentes ocasiones. Yo he visto a los dirigentes de su país, a los estudiantes. Incluso pude ver un poco la naturaleza, que es impresionante. Incluso cuando la ves en la tele, es muy interesante y variada. Y yo incluso estuve en esta parte que casi está cerca de Cuba, está hablando de Yucatán. Y por supuesto, recibí muchísimas impresiones. Y yo recuerdo que hace muy poco, debido a que aquí fue festejado, celebrado este evento, que una persona muy rica que comparte su riqueza, señor Salinas. Y esta reunión tuvo lugar y después cenamos. Por lo regular, muchas veces la cena nos oprime de alguna manera, pero esta cena fue impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos escuchando los queridos, los amados, que en Rusia recibió el premio de 20 mejores canciones del mundo. Bésame mucho. Lo que pasa es que los rusos también nos gusta el amor ardiente y besos ardientes. Y yo incluso puedo no decir bien este dato, no tener bien este dato. Es un grupo que no me acuerdo cómo se llama, pero fueron impresionantes. Y yo amo mucho cantar, me encanta cantar. Pero todas estas emociones humanas que son naturales para cualquier persona, que tiene contacto con esto, y yo incluso, y también para mí es muy agradable que este premio me trajo aquí. En Rusia entendemos el deseo de los mexicanos. Y son famosos por eso en la historia, su interés en la libertad y cómo se dirigen al futuro. Es la historia de su país, búsqueda de la libertad. Muchas veces han tomado caminos revolucionarios, esto lo sabemos. Es una búsqueda que sigue hasta el momento. Yo debo decir que también este proceso no ha terminado en Rusia. Cuando me preguntan cómo usted en el marco del proyecto democrático, cómo están moviéndose, todo es un éxito. Puedo decir que no. Muchas veces nos regañan justamente o no. Yo quiero decir la verdad. Si a alguien no le gusta la verdad, no le prestan mucha atención, simplemente. Estamos hablando que siempre es difícil ser libre. La libertad es un asunto difícil y el camino hacia la libertad es difícil. Aprender a vivir en las condiciones de libertad es difícil. Poder dirigir los asuntos, manejar los asuntos en la libertad es difícil. Es muy dulce esta palabra, libertad, pero el camino es amarga. Es amargo. Ustedes tuvieron muchas fuerzas para seguir en este camino y yo deseo que sigan
que ustedes tengan éxito en este camino, porque ustedes son personas muy diligentes y ustedes saben disfrutar de la vida y quieren hacerla mejor. Mi vida ha abarcado gran parte del siglo XX. Detrás, el primer decenio del nuevo siglo, un nuevo círculo, una espiral nueva, una vuelta nueva de la espiral. Pero por más contradictorio que sean nuestros tiempos, yo estoy de acuerdo que su contenido principal es movimiento hacia la libertad, a pesar de todas las dificultades. Es lo más importante ahora, en este momento, sobre todo ahora cuando nosotros ya nos sentimos como personas que viven en el mundo global. Y ahora acerca de mí, ya han dicho sobre mí que incluso yo no sé si repetirlo o no, pero mi hija Irina ya siempre dice, va a haber más corto, más corto. Yo quiero presentarles a mi hija Irina, por favor. Tenemos dos nietas, todas se parecen mucho a Raísa, mi esposa. Qué lástima que ha sucedido esto con ella. Y es una gran desgracia que ella ha desaparecido tan rápidamente. Pero sí voy a hablar sobre mí. Yo soy campesino y mis abuelos fueron campesinos y mis bisabuelos fueron campesinos. Yo viví una vida muy larga. No crean que voy a ocultar mi edad. Yo ya sentí unas 3 escaleras y yo ya debo pedir que me ayuden para subirlas. Yo me acuerdo que en un tiempo, hace tiempo, yo podía brincar a un tractor en movimiento en mis años jóvenes. Yo quería decir que soy como un mono, pero no, mejor retengo estas palabras. Ahora ya tengo 80 años, ya cumplí 81 años y ya estoy terminando mi año 82 en esta tierra. Y ya no es tan fácil ni en los escalones ni en la vida, ya no es tan fácil, es difícil para llegar aquí a México. Yo ya había estado muchas veces en este continente, en México, y sin embargo considero que mientras el corazón me late y mantengo claridad de pensamiento, hay que actuar, hay que seguir lo que empezamos. Yo nací y viví mis primeros 20 años en un lugar muy alejado de la ciudad, en el Cáucaso del Norte. Es mi patria pequeña y mis puntos de vista se formaron ahí. Mis principios en los que yo crecí son morales. Yo pienso, y la vida lo ha confirmado, que lo más importante, sobre lo que uno puede realmente apoyarse, es la vida de un campesino, la vida en el pueblo. Es muy difícil para los campesinos sobrevivir, pero para todos es difícil, pero es muy difícil para ellos en especial. Cuando yo era joven ya empecé a sentir que quería ser útil para los demás, quería servir a los demás. Probablemente es algo de la naturaleza, es mi naturaleza. Yo no sé quién me lo dio, quién me lo otorgó, pero es una característica personal que yo poseo. Cuando estaba en la escuela, mucho tiempo yo pasaba
participando en Komsomol. Es la organización juvenil de comunistas jóvenes. Cuando yo tenía 19 años, durante la ocupación alemana, con mi mamá estuvimos en los territorios ocupados por alemanes y yo no estudiaba en la escuela. Entonces yo terminé la escuela, 10 años de la escuela cuando tenía 19 años. Por lo regular se acaba a los 16 años. Y cuando tenía 20 años yo entré en el Partido Comunista. Yo tenía un gran deseo de entrar en el Partido Comunista. Y yo incluso voy a hablar sobre este tema un poco más. Yo debo mucho a mi alma mater, a la Universidad de Moscú, Estatal de Moscú, MGU. Los años de mis estudios ahí me dieron conocimientos e incluso un impulso espiritual. Después yo regresé a mi tierra natal y yo conmigo no solamente llevé un diploma rojo con puros dieces, pero a mi esposa también llevé a mi esposa, Raísa. Este fue el inicio de la segunda etapa de mi vida, muy importante. Y yo debo decir que mi carrera fue muy exitosa. Usted dijo correctamente, mi carrera sí fue muy exitosa, pero todo lo que yo tengo, todo lo que ha alcanzado mi familia es nuestro esfuerzo y somos orgullosos de esto. En el año 55 terminé la universidad y de inmediato, después de 7 días en la fiscalía de mi región, ya me llevaron a la política, porque en la universidad yo ya estaba metido en la política, digamos. Y pronto ustedes también van a poder comprar uno de mis últimos libros que yo escribí. Es un libro que yo amo mucho, porque fue escrito con mucha responsabilidad y mucha sinceridad. El embajador, cuando va a tomar la palabra más tarde, él hablará sobre esto. Dentro de 15 años, durante 15 años yo pasé muchas etapas políticas. En agricultura, fui el secretario del Partido Comunista de Stavropol, de mi lugar natal, y 15 años después yo ya fui el dirigente de la región de Stavropolie, en Cáucaso. Pero les puedo decir que todo fue mi esfuerzo, no tengo nada que ocultar. Yo nunca pedía, denme este trabajo, otro trabajo, no. Simplemente yo me elegían. Pero ¿quién marcó este camino? Yo no lo sé. Cuando yo estaba todavía en el 9º año en la escuela, y la escuela se encontraba a 20 kilómetros de mi pueblo donde yo nací, y entonces yo tenía que cambiar de escuela e ir a un lugar muy alejado de mi lugar natal. Y en octubre del año 49, nosotros estamos eligiendo al secretario de la organización de Komsomol. Mi candidatura también fue promovida. Cada uno tenía que decir unas palabras. Todos entendían esto y todos decían algo. Yo no sé si esto tenía algún significado, pero todos estaban observando cómo uno puede cumplir, aunque sea una responsabilidad tan pequeña. Pero yo lo que recordé, yo me recuerdo que cuando yo empecé a hablar, quitaron la silla y yo me caí. Pero parece que este evento fue muy importante porque a través de una votación secreta me han elegido. Y así fue el principio de mi carrera política.
Como persona política, yo fui formado durante la época soviética a través de los diseños del socialismo. La Unión Soviética hizo un gran avance económico con muchos avances en diferentes áreas de protección social, de medicina, de educación. Pero, sin embargo, la situación en la que nosotros llegamos a estar después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en el 45, la parte europea de Rusia fue completamente destruida. Lo más sorprendente que el impulso para toda la sociedad que pasó por estas dificultades, por estos este impulso fue dado por las personas que regresaron de la guerra. Cuando estas personas regresaron, los soldados que regresaron de otros países, vieron otros países, ellos lo que quisieron hacer es restaurar la economía y esta tarea fue cumplida, esta tarea fue realizada. Por eso debemos la recuperación de Rusia después de la guerra a estas personas, a los soldados de guerra. Cuando yo trabajaba aún en mi región de Cáucaso, en la periferia de Rusia, yo sentí y vi problemas del sistema que fue creada por Stalin y cambió muy poco después de su muerte. Centralización política extrema en económica, ideología, posición monopolista del Partido Comunista en todos los ámbitos de la vida, en la vida privada incluso. Y todo este control, por supuesto, mantenía encadenada toda la sociedad. Las personas con el tiempo sabían que vivían en un país más educado, el país de los artistas, actores, intelectuales, y sin embargo, el potencial no podía ser realizado a menudo. Y cuando estaba trabajando en la provincia, yo estaba tratando de usar mi tiempo para abrir la iniciativa, para abrir cualquier iniciativa, e hice mucho. Lo que hice en 10 años de dirigir esta región de Stavropol, yo lo llamé mi pequeña perestroika, porque en este lugar, en esta región muy árida, yo vi quién soy en realidad. Yo probé mis fuerzas, conocimientos. Y este trabajo, esta experiencia, lo más importante que me dejó, yo empecé a creer en mí mismo. Este fue el tiempo de cambios muy bruscos en política del Partido Comunista y lo más importante fue el 1956, cuando fue la sesión número 20 del partido, el Congreso número 20 del Partido Comunista. Este Congreso terminó con el culto de personalidad de Stalin y planteó muchos problemas enfrente de nosotros y de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ver a las personas que directamente me decían: no creemos que Stalin haya sido así. ¿Cómo es posible que él ha hecho esto? ¿Y dónde estuvieron todos los demás? No podían permanecer callados. Fue muy difícil seguir estas conversaciones.
Mi abuelo pasó por las represalias por Stalin y lo iban a fusilar, pero pudo sobrevivir porque en este momento estas nuevas tendencias ya empezaban a percibirse. Y entonces teníamos que lo que pasa es que en aquel entonces tenía una condena para fusilar a una persona tenía que ser afirmada en instancias más altas. Pero él fue acusado de un crimen, pero este crimen fue acusado a una persona que tenía 14 hermanos, que fue campesino, que creció en unas situaciones muy difíciles y fue acusado absolutamente injustamente, sin ningún fundamento. Entonces, de alguna manera, nuestra familia también sufrió. Cuando mi abuelo fue llevado a la prisión durante 14 meses, lo estaban interrogando. Las personas, nuestros amigos, ya olvidaron de nosotros. Ni siquiera los parientes iban a vernos o iban a vernos en la noche para ayudar, porque era una casa de un enemigo del pueblo. La oportunidad de buscar lo nuevo y realmente voltear hacia una vida nueva se presentó a finales de los 70, cuando usted conoce a Brezhnev, usted conoce al señor Brezhnev, él fue el secretario general del Partido Comunista después de Khrushchev. Y cuando yo lo conocí, y cuando yo vi todos los materiales, la información, que sí, el país necesitaba de grandes reformas, de cambios. Y esto me hizo tomar todo muy en serio y tomar una posición. Mi posición consistió en lo siguiente, que yo estaba profundizando más y más que todo el sistema necesita ser reformado. Y en realidad, los recursos más ricos del mundo, pero no podíamos proveer las condiciones dignas para sus ciudadanos, que estaba atrás de los países productores líderes en el mundo. Las personas estaban reaccionando a los lentos a los lentos ritmos de desarrollo. Y la situación de la vida iba de mal en peor. Pero lo que no tenía la gente fue la libertad. Aparentemente dicen que no se puede comer la libertad. La libertad y democracia y la participación en la toma de decisiones es lo que ningún plan serio puede ser realizado en un país. Los cambios que tocaron las bases de nuestra sociedad, de nuestra vida, tienen que ver con perestroika. Cuando nuevas personas llegaron a dirigir el país, cuando se formó un grupo dentro del buró político, y esta nueva generación de personas que fueron capaces de pensar de una manera moderna y que tomaron la responsabilidad,
fueron los responsables y la principal fuerza que movió nuestro país. Este movimiento también se traspasó a los países de Europa Oriental, porque parece que solamente hace poco dejaron de hablar de esto. Qué bueno tener ayudantes. Estoy de acuerdo. Está bien. Mi profesor que yo adoraba, mi profesor que yo quería mucho, él siempre cuando estaba dando conferencias empezaba de repente a ponerse muy ronco. Parece que es una enfermedad profesional de todos los profesores y de todos los que dan conferencias. Y siempre venía una mujer junto a él que le ponía un garrafón de agua y él casi este garrafón se lo acababa durante la conferencia. Entonces, en una ocasión él llegó y no había agua. Entonces, la gente sabe sus responsabilidades y viene una persona, la mujer que siempre le ponía un vaso de agua, abre y entra en el salón de clases y era un profesor muy, muy interesante que yo quería mucho. Él dijo, colegas, recuerden que incluso el mejor informe y la mejor conferencia no pueden ser sin agua. Es que en ruso sin agua significa sin paja. Sí, entonces juego de palabras. Y después de esto siguió hablando. Yo creo que no pudimos encontrar comprensión inmediata de parte de nuestros colegas, de nuestros homólogos en el occidente. Después de la conferencia de Ginebra, después de el encuentro con Reagan, ahí hablamos durante esta conferencia que la guerra nuclear no puede tener lugar. Y esto lo que hasta ahora sigue siendo la directriz importante en el mundo, en la política del mundo, porque un misil nuclear puede aniquilar no solamente Europa, puede aniquilar México, puede aniquilar la mitad del mundo y puede debilitar todas las fuerzas. Todo este potencial nuclear estaba concentrado en nuestro país. Y nosotros, mejor que otros, sabíamos qué es esto, a qué puede llevar, a qué consecuencias. Que nosotros tenemos que encontrar camino uno al otro. Antes del encuentro con Reagan, 6 años no habíamos tenido encuentros. Y este fue la culminación de la Guerra Fría. Pero cuando nos encontramos la primera vez, pudimos llegar a un acuerdo tan importante. Pero después de este encuentro, yo pregunté a mi delegación, ¿qué impresión? Nosotros lo considerábamos un águila, no de otra manera lo considerábamos. Que lo considerábamos muy dinosaurio. Yo podría decir que era un dinosaurio, muy conservador.
Pero en 2 días llegamos a saber que a Reagan también le fue hecha la misma pregunta. ¿Y qué impresión ha tenido de Gorbachev? Él dijo, es un bolchevique de cabeza dura. Pero nosotros empezamos a trabajar con Reagan. Pero después de la reunión de Ginebra, el siguiente año, el espíritu desapareció, este espíritu de Ginebra desapareció. Y cuando las naves americanas llegaron en las aguas territoriales de la Unión Soviética y nosotros hablamos con Reagan directamente sobre esto, y preguntamos, ¿qué vamos a hacer con estos buques militares que los americanos no reaccionaban absolutamente cuando nosotros damos señales? Yo dije que primero avisamos un disparo de aviso y después vamos a dar un disparo de veras. Porque, ¿qué querían los americanos? Querían probar nuestros nervios, querían... pero fue una provocación en realidad. Sí, es la palabra exacta. Después de 1 o 2 disparos, ellos desaparecieron del horizonte. Se fueron a Mediterráneo, abandonando el territorio de la Unión Soviética. Entonces, el proceso sí tuvo sus dificultades. En el año 86, dentro de un año después, pasamos un año de un proceso muy largo. ¿Qué vamos a hacer con el armamento nuclear? Todo ya lo teníamos discutido, pero no pudimos firmarlo por lo siguiente. Nosotros llegamos a la conclusión que tenemos que eliminar el armamento nuclear en la Tierra. Y no pudimos hacer nada. Los americanos, Reagan declaró que esto fue un fracaso George Shultz también tenía la misma opinión. Yo durante mi presconferencia dije que yo considero que es un avance porque nosotros pasamos los momentos más agudos, nosotros pudimos avanzar detrás del horizonte, entonces sí se puede. Para mí es un avance. Schultz en la mañana reúne una conferencia y dice, Gorbachev tiene razón, es un avance. Puede hablar de esto interminablemente. Pero otro recuerdo, en Moscú, si vemos al presidente Reagan y el presidente me empieza a regañar. Yo dentro de 5 minutos de regaños lo detuve y dije, no, usted no es mi maestro, yo no soy un alumno y usted no es fiscalía y yo no soy el acusado. De 2 anteriores encuentros ya mostraron que podemos llegar a un acuerdo y si no, entonces vamos a considerar nuestra plática terminada de hoy. No, usted no entendió correctamente, entonces poco a poco ya dentro de un cierto tiempo él yo le dije que él podía llamarme Mikhail y yo le podía llamar Ronald. Todas las personas que están
están involucrados en esto y no va a admitir que a mí me han acusado que Gorbachev ha dejado, ha permitido los misiles de alcance medio, 2, 3, 5 minutos y ya estos misiles podían llegar a Moscú. Ahora tenemos esta protección, pero en aquel entonces no teníamos esta protección de los misiles que estaban en Europa, dirigidos contra nuestro país. Yo pronto ya voy a acabar. Pero porque usted va a regañar a un viejito como yo. Parece que esto ya lo había dicho. Un tema muy importante acerca de la libertad para los países europeos, para gran parte de Europa Central y Oriental. Y nuestro pacto de cooperación militar que nosotros teníamos y además las relaciones con los Estados Unidos. Sería muy extraño si nosotros ya hubiéramos empezado el proceso de democracia, etcétera, etcétera, y que podríamos dejar sin nuestra atención estos países orientales de Europa. Si la Unión Soviética hace esto, entonces nosotros también lo vamos a hacer, pensaban ellos. Y hasta ahora dicen todavía algunas personas no muy ilustradas, ¿por qué él dio Europa, él regresó a Europa al capitalismo? Dice, yo no me acuerdo que hubiera la situación de que pertenecieran a nosotros. No fue el caso. Pero lo más importante, si ellos son parte de nosotros, entonces sí, lo entregué, ¿a quién? Polonia a polacos, Checoslovaquia a checos, eslovacos, a húngaros. Pero ¿a quién lo tenía que entregar? Ahora este tema ya desapareció, pero durante 20 años se estaba discutiendo. Todo esto lo digo. Pero sin esto, sin hablar de esto, no podemos hablar de la libertad en Europa, en el mundo. Son palabras vacías. Ahora ya estamos libres de la Guerra Fría, que Bush ya afirmó diciendo que ya no somos enemigos de Rusia, Unión Soviética. Ya empiezan otros países a decidir sus problemas de reformas, de periodo de transición entre capitalismo y socialismo. Todo esto requiere de grandes esfuerzos. Cuando me preguntan, y usted todo también en Rusia están en un periodo de transición. Sí, nosotros seguimos en este rumbo, pero yo lo he dicho a los americanos, a los estadounidenses antes, y en Inglaterra, ustedes tienen democracia 200 años. Y ustedes quieren que nosotros lo hagamos en 200, 300 días. Parece que cuando ponemos la cuestión así, no es lógico. Nosotros tenemos muchos defectos,
todos reciben golpes en la cabeza por eso. Hay lucha, pero seguimos en este rumbo y este movimiento es hacia la libertad. Las personas quieren cambios, quieren libertad. Ellos no quieren que todos estos cambios sean apoyados por bombas, por misiles. Este es un proceso natural. Las características de diferentes países deben ser tomadas en cuenta. Yo no puedo no hablar acerca de la libertad, es de la libertad de la creencia, de la religión, de la palabra, pero podemos considerar que una persona que vive en pobreza, que sea libre. Pero hoy cada quinta persona en el mundo vive por $1 o $2 al día y ahí termina su libertad. 1.000 millones y medio de las personas no tienen electricidad, 2.000 millones no tienen condiciones higiénicas, tienen hambre 1.000 millones de personas en el mundo. Y yo quiero recordarles también a ustedes que famoso presidente, el gran presidente Franklin Roosevelt ha dicho, la humanidad necesita la libertad de miedos y pobreza, y no es un sueño, es la base del mundo que nuestra generación debe llegar a esto, no dentro de 1000 años. Hoy podemos decir que el gran presidente americano incluso fue un gran activista. En realidad no hemos alcanzado esta meta, apenas la empezamos a tocar. Donde el resultado de estar en el mundo global, ¿qué debemos hacer ahora? Todas las pláticas, las conversaciones de un régimen global, el Papa, el Vaticano, los presidentes están hablando de esto, pero ¿dónde estamos en realidad? Y ahora yo quisiera estas palabras de agradecimiento. Quisiera desear que México en el mundo del siglo XXI tenga éxito. Este siglo seguramente no va a ser fácil. Todos van a tener dificultades. Y esta dinámica que vivimos no va a ser fácil de entrar en este ritmo, pero esperemos que México, con sus personas talentosas, con grandes recursos naturales, podrá alcanzar la meta. Vamos a ver al futuro con optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias a Mikhail Gorbachev por sus palabras. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias y felicidades. Y poner el tema de la libertad como punto de discusión y de reflexión en Latinoamérica, en nuestra agenda. Esa es la razón de ser de Caminos de la Libertad, un proyecto ideado por el señor Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, a quien pedimos, por favor, que dirija unas palabras a los premiados de esta noche y, por supuesto, a todos nuestros invitados. Muy buenas noches a todos. Es para mí un honor compartir este evento con todos ustedes y me siento, pues, un poco, ¿cómo diría?, pues apantallado por la sabiduría que nos ha compartido el señor Mikhail Gorbachev. Es una persona que, como pocas personas en la historia, han podido cambiar y afectar la vida de tantos millones
de personas en el mundo. Y también hay que decirlo, en sus manos estuvo ese enorme poder destructor de las armas nucleares que afortunadamente decidió no usar y que afortunadamente resultó en este entendimiento con la otra gran potencia. Entonces es un poco, bueno, pues, como nos humilla un poco hablar aquí cuando un personaje como el señor Gorbachov pues ha compartido tantas experiencias con nosotros. Creo que lo que podemos todos es aprender un poco de las enseñanzas de este personaje de la historia, para que aquí en nuestro país podamos transitar por un camino más afortunado. Lo dijo el señor Gorbachov, México es un país que tiene recursos naturales, claro, es un país grande, es un país joven, de muchos jóvenes, y precisamente por eso creo que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta hoy. Nosotros en México también tuvimos una revolución en 1910, un poco antes, y si bien tuvo virtudes, pues la verdad es que también restringió fuertemente las libertades económicas, las libertades políticas y hasta las libertades personales. Nos dio, por una parte, esa revolución en México, nos dio una estabilidad política, pero también condenó a muchos millones de mexicanos a una pobreza que hasta la fecha en las zonas rurales, en las comunidades campesinas seguimos viendo. Gorbachov nos compartió cómo fue muy difícil llevar a cabo las reformas que intentó y cómo dentro de su propio partido y de su propio país pues había distintas corrientes que se oponían a las reformas necesarias. Pues sí, ese es el asunto de las reformas, de que solamente al que las propone le interesan mucho, pero a la gran mayoría pues como que no la ilusionan tanto. Entonces, por eso es tan difícil llevar a cabo una reforma política exitosa. Y sigue siendo la agenda pendiente de nuestro país, donde todavía aún hoy tenemos muchísimas restricciones que impiden que la población alcance los niveles de bienestar y de progreso que se merece. Porque hay que decirlo, México tiene un Estado intervencionista. De los 48 millones de personas que trabajan en este país, el sector público le da empleo a casi 4.6 millones. Y estos empleados públicos ganan un promedio de 23,000 pesos mensuales, son como $2,000, que es mucho más de lo que ganan todos los demás trabajadores en nuestro país. Y sin embargo, al Estado no le alcanza, dicen que no le alcanza y hay que subir los impuestos. El Estado gasta más de 400 millones de pesos por hora, las 24 horas al día, y ni así le alcanza. Así que sufrimos de un país con una gran economía informal, porque mucha gente no paga impuestos, porque es complicado o porque no les conviene o porque piensan que los impuestos no les traen beneficio alguno. Y es preocupante el crecimiento del sector informal en nuestro país, donde la carga tributaria se asienta más y más en unos cuantos. Así que México también necesita esa perestroika, necesita una reestructuración económica que nos permita ser más productivos. Ahí está el tema de los monopolios, que nadie menciona, pero los privados, pues como Telmex, como Telcel, y los públicos como Pemex y como la CFE, porque hay que llamarlos por su nombre, ¿verdad? Y también está la ausencia de monopolios, donde el gobierno ha perdido el monopolio del ejercicio de la fuerza, esa se ha privatizado. Son cosas muy preocupantes que afectan la actividad económica y el progreso
en nuestro país. También nuestro país necesita una glasnost, una transparencia mayor, porque seguimos enfrentando enormes obstáculos cuando se habla de conocer el destino del gasto público y sobre todo cuando se habla de evaluar los resultados del gasto, porque gastar por gastar, pues no es el punto. También está el tema de la ley electoral del 2007, donde se confiscó sin compensación alguna millones de espacios en la radio y la televisión para el uso exclusivo de los partidos políticos. Y además, esa reforma prohibió que los ciudadanos que no fuesen parte de los partidos políticos pudieran contratar tiempos en los medios para expresar sus opiniones. Esto también redujo nuestras libertades y nos ha llevado a sufrir una andanada constante de mensajes de propaganda hueca entregadas en cápsulas de 20 segundos. Por otra parte, está el tema de la seguridad del país, sin la cual, sin esa seguridad, pues sí, cualquier libertad es francamente irrelevante. Tenemos que el número de homicidios en nuestro país se cuadruplicó, 4 veces más de 2007 a 2011. Y esto, en buena medida, por la guerra contra los carteles de la droga. Pero lo malo es que esto no produjo una disminución en el consumo de la droga. Y en realidad, tenemos información muy reciente, son muy pocos los mexicanos que consumen drogas. Es menos del 1,5% de la población. Y realmente hay que pensar, ¿el consumo de drogas es nuestro problema o es problema del drogadicto? ¿El consumo de drogas es un asunto criminal o es un asunto de salud de quien las consume? Pero bueno, mientras la prohibición en los Estados Unidos continúe, nos han estado trasladando al Estado mexicano la responsabilidad de luchar contra estos carteles. Esto tiene gravísimas consecuencias sobre el ambiente productivo y el ambiente social en nuestro país. Y es obvio que esta represión violenta simplemente no está funcionando, ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Rusia, porque el problema del consumo es una cosa natural que viene con los seres humanos. Así como la prohibición de los 20 en Estados Unidos fracasó, ahora también vemos cada día más claramente que esta prohibición en Estados Unidos y en todo el mundo también va a fracasar. México tiene un enorme potencial económico. La población joven, deseosa de trabajar y dispuesta inclusive a arriesgar la vida para cruzar las fronteras, para conseguir empleos y oportunidades que aquí no se consiguen. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada. En este mundo moderno las fronteras son abiertas, fluye la información, fluyen las mercancías, fluyen las inversiones. Pero lo que no puede fluir son las personas, eso no. Solamente pueden fluir en forma de cajas en un producto manufacturado. Eso también está mal. Es natural que la gente busque oportunidades para realizar su potencial a través de su trabajo, si no es aquí, en otro lado. Para tener un mayor crecimiento es necesario darle rienda suelta a las fuerzas de la libertad. Ese fue uno de los grandes problemas de la Unión Soviética. Siendo un país enorme, rico en recursos naturales, con tecnología, pero con un sistema central arcaico, esclerótico, entonces no estuvo a la altura de las circunstancias cuando se habló de entregar bienestar y progreso para sus ciudadanos. Nosotros en México tenemos que tener mucho cuidado de no ir por ese camino, porque hay todavía muchas personas que les gustaría ver un Estado más intervencionista. Tenemos que dejar de castigar a los sectores productivos con impuestos que muchas veces se aplican a los vicios. Por ejemplo, el 2% sobre nóminas. ¿Cómo es posible que se le ponga un impuesto a la creación del empleo? Finalmente, debemos darnos cuenta que sin libertad no hay creatividad ni posibilidad de hacer inversiones de riesgo.
es muy necesaria la chispa del empresario, esa voluntad de invertir, de tomar riesgos y de crear empleos. Es mucho mejor dejársela al sector privado que al sector público. En un momento en que se aproxima el cambio de gobierno, México tiene frente a sí mismo una agenda importante de reformas que pueden llevarnos a ser un país más próspero y más productivo. Pero para impulsar esta agenda se necesita una visión política de largo plazo, como la que nos mostró en su momento Mikhail Gorbachev, y a quien hoy, por eso y por muchas otras cosas, honramos hoy en Caminos de la Libertad. El gran canciller de hierro, Otto von Bismarck, decía que el político se preocupa por la siguiente elección y el estadista se preocupa por la siguiente generación. Creo que ha llegado el momento de que los mexicanos trabajemos también, pero no para ver quién gana la siguiente elección, sino para dejar un mejor país para nuestros hijos. Yo quiero agradecer muchísimo la participación de Sergio Sarmiento en este proyecto tan importante de Caminos de la Libertad. Nadie como él lo podría hacer mejor. Y también agradecer una vez más la presencia de Mikhail Gorbachev, un gran luchador de la libertad, un gran idealista, a quien le debemos todo el reconocimiento. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a Ricardo Salinas Pliego por sus palabras. Y ahora quiero invitar, por favor, a todos los premiados a que pasen al escenario para tomar una foto de grupo. Y muchas felicidades a todos y a cada uno de ellos. Bueno, muchas felicidades nuevamente. Quiero agradecer a nombre de Caminos de la Libertad a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, por supuesto, a Ricardo Salinas, a Mikhail Gorbachev, a Sergio Sarmiento. Gracias a ustedes. Y para continuar con el evento, con la premiación, los invitamos a pasar a la cena, por favor. Y también si pueden dejar sus equipos de traducción en el lugar que ocuparon. Muchas gracias, que pasen una excelente velada. Ok, gracias.